Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartir con todos ustedes, bueno, los que puedan escuchar, un mensaje que es muy importante. De hecho, ya algunas personas ya nos han llegado a escuchar, pero hay otras que probablemente nunca han escuchado el Evangelio de Cristo. Y este mensaje del Evangelio es un mandamiento que Cristo dejó: predicar el Evangelio, la gran comisión. Y esta gran comisión, pues, es la buena noticia. Esta buena noticia es que Cristo vino a este mundo a morir por pecadores. ¿Y quién de los que estamos aquí se atrevería a decirle a Dios, aquel que te conoce, que conoce tus pensamientos, tu corazón? ¿Quién se atrevería a decirle, yo no he pecado? O no tengo pecado. Yo creo que cualquiera que dijera, no tengo pecado, es porque no conoce a Dios. La realidad es que todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos pecado? A través de la ley de Dios nos damos cuenta que tenemos pecado y que hemos quebrantado los mandamientos. Y la verdad, no hay necesidad de recitarte o repetirte cada uno de los mandamientos para que nos demos cuenta que somos pecadores. Tenemos una conciencia y nuestra conciencia nos dicta, nos alerta cada vez que vamos a hacer algo que no está bien. Probablemente algunas personas no lo vean como pecado, solamente digan, está mal, esto no es bueno. Pero fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Al momento de no poner a Dios como número uno o en primer lugar en cada uno de nuestros proyectos o en cada uno de nuestros problemas o necesidades, o probablemente al momento de poner en primer lugar mi trabajo, dinero, descanso, familia, yo mismo, cualquier otra cosa, al ponerle en primer lugar eso que amo más que cualquier otra cosa, según la Biblia, dice que eso es mi Dios. Al momento de yo poner como número uno cualquier otra cosa que no sea Dios, estoy tomando como mi Dios aquello que todos los días lo tengo en mi mente al momento de levantarme. Si no es Dios, bueno, eso que está en tu mente todos los días, como número uno, ese es tu Dios. Entonces, si el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y no lo hacemos, hemos quebrantado ese mandamiento. Fíjate, el siguiente que te voy a mencionar dice, no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odie, todo aquel que guarda rencor a alguna persona, o hay enemistad entre algunas personas, dice que cualquiera que hace eso, pues es un asesino. Ya asesinó a aquella persona. Ahí nos damos cuenta qué tan alto es el estándar de Dios. Porque podríamos decir nosotros, ¿sabes qué? Pues para mí el enojarme pues no está mal. Todos nos enojamos, todos lo hacen. Es verdad, pero fíjate lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si hay personas que dicen, pues es que todos pecan. Bueno, la Biblia dice que sí, todos pecan.
Pero como todos pecan, están separados de la gloria de Dios. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Este que está aquí hablándote de este mensaje es un pecador. Con necesidad de un Salvador. Los discípulos, los profetas que andaban con Cristo, todo nacido de mujer, tiene pecado. El único que vino a este mundo que no tenía pecado es aquel que descendió del cielo, el Hijo de Dios, Cristo. Él no tiene pecado, nunca cometió pecado, jamás le hizo mal a nadie, pero ¿sabes algo? Aún así fue tratado como el peor pecador. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, fue acostado, y esto lo hemos visto en películas o probablemente lo has hecho en Navidad. Cristo fue acostado en un pesebre, pero no había lugar para él. No había lugar para él. Llegaban a preguntar a ver si había algún lugar en los cuartos de un pueblo y decían que no hay lugar, solamente allá en el establo. Entonces, la cama donde acostaron a Cristo, se podrá decir que el portabebé donde lo acostaron era un comedero de bueyes. El pesebre no era una cama con sábanas de seda. No fue tratado como un príncipe, como un rey. ¿Y sabes algo? Tanto así que probablemente a algunos les va a sorprender, pero según el Salmo 22 es una sombra de Cristo. Y en el Salmo 22 dice que Cristo se sintió como un gusano, porque el profeta Isaías dice que Él fue molido por nuestras transgresiones. Dice que fue experimentado en quebranto, es decir, Él fue aplastado por cada uno de nuestros pecados. Recibió la ira que cada uno de nosotros merecíamos recibir, pero por la eternidad en el infierno, y esa ira la recibió de parte de Dios, de su propio Padre. Y algunos, como te decía, probablemente algunos se van a sorprender, porque es muy necesario que se lea la Biblia para entender muchas cosas. No solamente ir a la iglesia, porque probablemente vas a la iglesia y podrías escuchar muchísimas cosas, pero nunca entenderlas. Es necesario leer tu Biblia, investigar muchas cosas de la Biblia, porque según el profeta Isaías dice que Cristo fue aplastado, recibiendo la ira de su propio Padre. Y si hay aquí alguien que tenga Biblia, sería bueno que leyeras Isaías 53. Muy bueno. Ahora te lo voy a leer para los que puedan escuchar. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, sin atractivo. O sea, no hubo nada bonito en él que atrajera a la gente. No era guapo, como muchas personas lo tienen en su casa, en un crucifijo, en un cuadro, muy marcado, muy musculoso, muy guapo, con ojos azules. Bueno, la Biblia dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas no tendrá atractivo. Dice, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los humanos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Te das cuenta? Él fue herido de Dios. Dios lo hirió, Dios lo aplastó. Cristo recibió la ira que debía recibir tú y yo por la eternidad en el infierno. Dice, herido de Dios y abatido, mas él porque fíjate, dice,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tú tuvieras paz, Cristo tuvo que morir. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino que mejor le pareció. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no dijo nada, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, y rogado por los transgresores. Cristo rogó al Padre para que no matara a aquellos que le hicieron daño. Cristo fue a la cruz del Calvario para salvar a aquellos que lo mataron. Entonces, aquí nos damos cuenta que la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo, una ira que tú y yo merecíamos recibir por la eternidad en el infierno. Vaya que qué grande amor, infinito amor, yo diría, porque no hay amor en el mundo, no hay nadie en el mundo que tenga un hijo, único hijo, que lo diera para que lo maten por un desconocido. Yo creo que nadie haría eso. ¿O quién de los que está aquí daría a su hijo para que alguien que violó o hizo algo mal, que va directo a la silla eléctrica, sea librado y su hijo vaya en su lugar? ¿Quién haría eso? Yo creo que nadie. Dios dio a su hijo, entregó a su hijo, a su unigénito, a su cordero, para que pecadores fueran a la vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo vivió una vida santa, una vida perfecta, una vida inmaculada, y aún así fue traspasado. Fue azotado recibiendo la ira de Dios en lugar nuestro. El sustituto. Cristo es el sustituto del pecador. ¿Por qué? Porque Él recibió el castigo que los pecadores merecían recibir por la eternidad en el infierno. Y después de Él haber sido castigado, azotado, traspasado, fíjate, la palabra azotado es pelado. El verdadero significado de esa palabra es pelado. No sé si alguna vez has visto algún animal cuando le quitan su cuero, de todo su cuerpo completamente. El profeta Isaías dice que no parecía un humano. Era como un pedazo de carne colgado en la cruz, y probablemente esto te puede sorprender. ¿Por qué? Porque esto es lo que tú merecías, pero por la eternidad en el infierno. Pero por amor, Cristo decidió recibir ese castigo, recibir esa ira en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, 16, esto que te decía:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Y no quieren venir a Jesús para que todas sus obras no sean reprendidas, para que todas sus obras, sus malas acciones no sean sacadas a la luz. Es decir, y me ha pasado, hay personas que invitamos a la iglesia no porque mi lugar de reunión te vaya a salvar, pero la Biblia dice no dejando de congregarse. Entonces, les invitamos a la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia porque ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder ir de fiesta. La Biblia dice, aman más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Prefieren cualquier otra cosa y demostrando amar más su pecado que su propia alma, cuando Cristo entregó su propia vida, entregó su propia sangre hasta la última gota por amor a pecadores. Entonces, el único que te puede dar la vida eterna no soy yo, no es un pastor, no es un supuesto apóstol, no es el Papa, no es un sacerdote, no es un santo. Que nosotros creemos en los santos, pero un santo no puede ir delante de Dios e interceder por ti y decirle, Dios, perdona sus pecados para que Él venga al cielo. El único que intercede delante del trono celestial, según la Biblia, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que murió en una cruz, en un madero. Podrías creer, no sé, en tu religión, en tus creencias, en, no sé, probablemente en algún santo. No lo sé, no te conozco. Pero el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, según Juan 14:6, es Cristo. El único que te lleva a la vida eterna solamente es Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo, después de haber sido aplastado, pelado, desfigurado, traspasado, molido, fue en la cruz del Calvario y estando en el madero, Él clamó al Padre, clamó a Dios. Y esto lo hemos visto también en la película, probablemente La Pasión de Cristo o cualquier otra película. Y Él estando en la cruz del Calvario, Él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Él haya sido desamparado. Las palabras, los gritos que Él estaba dando en la cruz del Calvario, es los gritos que tú darías en el infierno. Tú que hoy creerás, esos gritos que Cristo estaba dando en la cruz del Calvario son los gritos que tú darías en el infierno. El sustituto del pecador estaba en la cruz del Calvario diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esos mismos gritos probablemente en este momento te cause risa o probablemente se te haga una tontería, pero ¿sabes algo? Muchos también creen que Dios solamente es un Dios de amor y que ama a todos y que Él no conoce tus pecados. Muchos creen que por esconderse debajo de una sábana, probablemente en el baño, o en una esquina, o en un lugar oscuro donde no me vean, o robo cuando no hay, en el lugar donde no hay cámaras, creen que por eso ya están librados de la justicia, cuando el ojo de Dios está en todo lugar, hasta debajo de la tierra. Dios puede ver todo lo que hay en el mundo, por más escondido que esté. De Dios no te puedes esconder. Él conoce todo de ti, Él conoce todo de nosotros, Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente, Él conoce cada una de tus palabras. De hecho, antes de que las hables, Él conoce todo lo que tú estás hoy mismo planeando, Él lo conoce. Muchas personas se atreven a decir a otras, tú no me juzgues, solamente Dios me puede juzgar. Él conoce mi corazón. ¿Sabes cuál es lo lamentable? Es que es verdad. Dios conoce su corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que nuestro corazón es
un bote de basura. Nuestro corazón es una cloaca, es una asquerosidad de pecado. Y debería dar terror a aquellos que dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Deberías de mejor decir, está bien, prefiero que me juzgues tú con la palabra de Dios, claro, antes de ir delante de Dios y que Él me juzgue y me envíe al infierno. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos delante de Dios, ya no va a haber vuelta atrás. Cuando estés delante de Dios, delante de Cristo, delante del tribunal de Cristo, no va a haber excusa que valga. La palabra de Dios dice que Dios no cambia. Él es inmutable. Y lo que Él ha dicho hoy, en los tiempos primeros, hasta el último momento del mundo, siempre será lo mismo. Él no cambia. El día de hoy Dios te está advirtiendo que hoy es el día de tu salvación, porque probablemente mañana no lo veas, probablemente mañana no veas el sol, probablemente mañana no puedas abrir tus ojos. Hoy Dios te está dando la última oportunidad. No es porque yo sepa qué día morirás, pero Dios sí lo sabe. Hoy mismo, ¿sabes algo? Que tan infinita es la misericordia de Dios que hoy puedes respirar. Puedes ver a tus nietos, o primos, o tíos, o abuelos, o hijos. Puedes tomarte un vaso de agua fresca, puedes respirar, puedes ver una película, llegar a acostarte en tu casa, puedes hacer cosas muy bonitas. Pero ¿sabes algo? Lamentablemente, el disfrute va a ser momentáneo. Si no tienes a Cristo al momento de morir, tengas 11 años, 10, 20, 30, seas joven o muy viejo, un día morirás y vas a ir delante de tu Creador. No importa si eres budista, hinduista, brujo, cristiano, testigo de Jehová, luz del mundo, católico, de la religión que tú quieras. Podrías estar de hecho en la religión verdadera, pero si no tienes a Cristo, al Salvador del mundo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no llegarás a la vida eterna. Porque Juan 14:6, como te decía hace un momento, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. No importa si tu papá es un pastor, no importa si eres sobrino del Papa, no importa si un sacerdote es tu mejor amigo, no importa si eres un teólogo, no importa. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El único que te puede dar la vida eterna solamente es Cristo. Este que está aquí predicándote este mensaje no merece el cielo. ¿Por qué? Porque soy pecador y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué dice más adelante? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecemos el infierno, pero por gracia, Cristo habiendo muerto en la cruz del Calvario, Él nos da entrada al cielo. Probablemente a algunos les duela esto que les voy a decir, pero mucha gente llega a morir creyendo que van al cielo solamente porque iban a la iglesia todos los domingos. Lamentablemente van a morir creyendo que iban a ir al cielo, pero se encontrarán en el infierno. Y esto se tiene que hablar. Y ¿sabes algo? Muchas iglesias no se atreven a decir esto por temor a que la gente que los escucha los odie. ¿Sabes algo? Yo prefiero que me odies y decirte la verdad a que vayas al infierno. Prefiero decirte la verdad, que me odies hoy, pero que escuches la verdad. Que el único que te puede dar la vida eterna solamente es Cristo. No es nada más, no es nadie más, no es nada de lo que tú hagas, solamente Cristo. La palabra de Dios dice que después de que Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de esto Él dijo, consumado es. Y con esto estaba diciendo, he terminado la obra. He pagado la deuda de pecadores. Él estaba diciendo, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto Él decidió cuándo morir. Mucha gente cree que lo mataron, pero ¿sabes algo? Él entregó su vida. Él decidió cuándo morir. Cuando Él dijo, consumado es, dio su último suspiro.
¿Te das cuenta? Dijo, consumado es. Acabé. Y murió. Él decidió cuándo morir. Murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él verdaderamente es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. ¿Cuál? El peor pecado, ese pecado que tú llegas a creer que es imperdonable, que Dios no te lo va a perdonar. Bueno, la Biblia dice que no hay imposibles para Dios. Pero tampoco hay que malinterpretar esto, porque muchos llegan a decir, pues soy cristiano, puedo seguir pecando, puedo vivir mi vida como me dé la gana, aún así, Cristo murió por mis pecados. No, esto tampoco quiere decir que somos salvos por obras, no. Pero si dices creer en Cristo, la Biblia también dice que el árbol se conoce por sus frutos. Todo aquel que dice creer en Dios, claro, se va a demostrar en su forma de vivir. Si hay personas que dicen creo en Dios, pero su vida es una hipocresía, lamentablemente creen en Dios, pero van corriendo hacia el infierno. No han creído verdaderamente en Dios. Entonces, pon solamente tu confianza en Cristo, ruega a Él que te ayude a vivir una vida agradable a Él. No para ser salvo por tus obras, sino porque la obra de Cristo en la cruz es algo que la verdad, si en verdad hay alguien aquí que cree en Cristo y lo ama, no creo que esté contento y feliz de decir Cristo fue aplastado, fue molido por mis pecados. Yo creo que nadie, pero ¿sabes algo? Cristo lo hizo a pesar de que lo escupieron, lo humillaron, lo trataron de lo peor. Y dice la Biblia que ya estando, cuando le estaban poniendo la corona, dice que lo golpearon, lo lastimaron hasta que se cansaron. O sea que hasta que estuvieron cansados lo dejaron de golpear. ¿Te das cuenta qué amor tan incomparable de Cristo al venir a morir a este mundo por pecadores que probablemente hoy muchos se van a burlar de Él? Pero si Cristo murió por cada uno de tus pecados, va a llegar el momento en que si Cristo derramó su sangre por ti, a fuerzas vas a ir a los pies de Cristo. ¿Cómo? Probablemente sin un pie, probablemente con un cáncer muy fuerte. Esto suena muy fuerte, claro. Pero si Cristo murió por alguien de los que está aquí y tú te niegas a ir a Cristo, de una u otra manera vas a ir a Él. Porque el que pagó por tus pecados, lo pagó con su vida, con su sangre. Y quieras o no, vas a ir a Él. Por las buenas o por las malas. Y probablemente algunos dicen, yo creo si yo quiero. Ahí también nos damos cuenta que no podemos echarle la culpa a Dios y decir, soy pecador porque Dios así me hizo. El que dice, yo sabré si lo hago o no, esa misma persona está declarando que Él es culpable. Porque Él está decidiendo, sí o no. Entonces, no podemos culpar a Dios y decir, bueno, yo soy pecador porque Dios me hizo pecador. Porque eso también es mentira. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo perfectos, pero que el humano buscó perversiones. ¿Y cómo nos damos cuenta que esto es verdad? Nos damos cuenta en que tenemos una conciencia. Y ¿sabes algo? La palabra, el significado de la palabra conciencia es con conocimiento. Tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y si te puedes dar cuenta, aún sabiendo lo que es malo, aún se hace, aún se lleva a cabo. Entonces no podemos decir, es que yo no sabía. La verdad es que hacemos cosas malas sabiendo que está mal. Entonces no tenemos excusa el día que lleguemos delante de Dios y decir, yo no sabía, perdón. El día de tu salvación es hoy. Dios te está dando la advertencia hoy, porque probablemente mañana mueras, no sé cuándo, pero hoy es el día de tu salvación. La palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Al tercer día se le apareció a más de 500 personas. Por 40 días convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído,
La palabra de Dios dice que Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel a sí mismo y justo, habiendo pagado por cada uno de tus pecados para perdonarte. Es justo para perdonar cada uno de tus pecados, el peor que hayas cometido. Pero como te digo, si en verdad has creído en Cristo, no serás el mismo. ¿Por qué? Porque si un camión grande y muy pesado se encuentra con un carro y el carro no queda igual, queda despedazado. De igual manera, ¿cuánto más? Esto es abismalmente diferente, pero imagínate, cualquiera que se encuentra con Cristo, lógicamente que no va a ser el mismo. Va a haber un cambio en esa persona. Los pecados que cometía antes ya no los va a cometer ahora. ¿Por qué? Porque el que va a obrar en esa persona es Cristo. Y si verdaderamente has creído, si verdaderamente has nacido de nuevo, pues no serás el mismo. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Si has creído en Cristo, no serás el mismo. Cree en Él y serás salvo. Dios te bendiga.